¿Se puede vivir del arte? Se puede vivir bien y si no le echas ganas, no tan bien. Tienes que ser muy persistente, ¿no? Pues empiezas a tatuar, emprendes. ¿En qué momento te cae el 20 de lo que significa este tatuaje que le voy a hacer, que es la cara de su mamá, significa tanto que el que la riegue? O sea, me imagino que lleva cierta carga, ¿no? Sí, es una responsabilidad bien grande. Es algo que tienes que cuidar a la persona. Es parte de lo que también tienes que aprender, ¿no? Porque, soy muy bueno dibujando, pero tienes que saber cómo manejar el equipo, ¿no? Que luego hay tatuajes en zonas complicadas del cuerpo, ¿no? Yo me reservo qué tatuar y qué no. Yo tengo bien claro qué es lo que no tatúo, ¿no? Esa es la cuestión del tatuaje, la ética, el trato, el respeto, una mirada mal colocada, una simple sonrisa, o sea, un comentario inadecuado. Tienes que cuidar mucho todo ese tipo de situaciones. Hice uno de Messi en la pierna de la persona, ¿no? Y entonces le hice un collage de imágenes de Messi eufórico gritando un gol y lo subo y le pongo los hashtags Leo Messi tatuaje. Cuando estaba por empezar el mundial, que me contactan de Argentina en un correo de una productora audiovisual. Vimos tu trabajo y vamos a hacer un documental de Messi para Apple TV y nos gustaría saber si nos permites compartir la imagen de tu trabajo y si tienes documentado cómo lo hiciste. Visionarios Podcast con Alan Rentería. Bienvenidos a Visionarios, el podcast donde conocemos las historias de personas que inspiran, que crean y que dejan huella en su comunidad, en los negocios, en su disciplina y en el arte. Hoy me acompaña un artista fronterizo, un sempiterno cowboy urbano, como él se define, diseñador, ilustrador, gestor cultural y tatuador, que ha sabido convertir sus trazos en identidad y rebeldía con causa. Desde sus inicios en la Casa de la Cultura hasta diseñar portadas para bandas como Insight y Nana Pancha, pasando por la gestión cultural y la creación de su propio estudio de tatuajes, su carrera ha estado marcada por la fusión entre tradición y modernidad. Hoy platicaremos de raíces, arte, música, tatuajes y de cómo el desierto y la frontera marcan la creatividad. En este episodio tengo el gusto de contar con la presencia de Jesús Romero Chagoyán, el famoso Chago. Bienvenido. Pues ahora sí que un honor, un gusto que tenerte aquí y gracias por haber aceptado la invitación. No, al contrario, pues muchas gracias, Alan, por la invitación. Pues listo para platicar lo que quieras que platiquemos y la verdad que contento de poder compartir y tener una charla contigo. No, muchísimas gracias. La verdad es que desde el inicio te presento mi admiración, ¿no? Porque para alguien que yo tengo tal vez otras habilidades, el ver a alguien que tiene esa destreza, ese don del dibujo, de la cultura, para mí es digno de admiración porque yo no dibujo 2 líneas seguidas, pues entonces para mí es pues digno de reconocimiento y sobre todo que al nivel que lo has llevado y lo que has convertido, pues un don que tuviste desde chico, que ya nos irás platicando más ahorita durante la charla, ¿no? Sí, así es. Es un gusto que siempre lo he tenido, así lo reconozco yo y es una pasión también, pues es de lo que vivo finalmente, ¿no? A veces siento que ni estoy trabajando, pues, y hay otras veces que siento que sí, pero es cuando lo disfrutas es otro nivel, pues, ¿no? Y qué bueno que inicies con esa analogía, ¿no? Porque yo creo que eso aplica a cualquier cosa que uno se desempeñe y se desenvuelva, ¿no? Si realmente estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, no lo ves ni como trabajo. Sí, así es, lo disfrutas. Por ejemplo, ahora en esta etapa de mi vida que estoy con el estudio de tatuajes, hay proyectos donde los disfruto, pero a la vez los estoy trabajando, ¿no? Estoy generando algo con ello, pues entonces es algo muy muy noble, pues también para el alma y para todo lo que es el desarrollo personal, pues, ¿no? Qué bueno. Oye, pero toda historia tiene un inicio, ¿no? Así Y en es. ese sentido, ¿qué nos puedes platicar? ¿Quién ha sido el Chago aquí en Puerto Peñasco? ¿Dónde nace? ¿En qué familia nace? Pues mira, originario de Puerto Peñasco desde mis abuelos, que son abuelos, pues podemos decir fundadores. Mi abuelo paterno, Jesús Romero González, fue maquinista y mecánico de ferrocarril. Él se movía de Benjamín Gil a Mexicali, esa era su ruta, tengo entendido, lo que me platicaba mi papá. Mi abuela, por parte de mi papá, fue la maestra Tica, Ok. que fue maestra de inglés muy conocida entre los viejos residentes de Puerto Peñasco. Ella inició creo que la ETI estaba en la 27, Sí. algo así, y luego
se cambia para acá, para... O al revés, la 27 donde Ajá, está la hicieron un ETI, cambio, sí, ajá. hicieron un cambio de Pero institución. empieza por ahí y pues le dio clases a generaciones, ¿no? Entonces, mi abuela nació en El Ajo, Arizona, pero ya se vino para acá. Mi abuelo Jesús se vino de La Paz. Entonces, empezaron junto con el desarrollo de Puerto Peñasco, te estoy hablando de 1930 y tantos, yo creo. O sea, a él le tocó construir la vía férrea, ¿no? Lo del ferrocarril, a él le tocó. Me contaba mi papá que él hizo el curso por correspondencia para certificarse como mecánico en ese ramo de lo que es ferrocarriles nacionales, ¿no? En aquel entonces. Y mi abuelo, don Víctor Estrella, el papá de mi mamá, pues fue el primer alcalde de Puerto Peñasco. Él llegó de Pitiquito y se hizo de Puerto Peñasco, ¿no? Mi abuela llegó de Jalisco junto con su mamá y hermanas, y ella fue ama de casa, mi abuela, mi nana Shui, y todos ya en paz descanse, ¿no? Pero muy buenos abuelos, por cierto, y son parte de los fundadores de Puerto Peñasco. Fíjate, y tu abuelo Víctor Estrella, que si no mal recuerdo, Puerto Peñasco se convierte en municipio por ahí de julio de 1952. 52. O sea, él ya tenía tiempo obviamente aquí y se convierte en el primer alcalde. Se convierte en el primer alcalde creo que fue en una de las pláticas con el gobernador en turno, de las personas, digamos, influyentes en Puerto Peñasco, que pertenecía a Caborca, tengo entendido. Y era mucha terquedad con el gobernador, había una cercanía ahí, y creo que finalmente le dijo, ok, Víctor, vas. No, pues ¿cómo que yo? No, pues vas tú. Y fue designado como alcalde, se separa Puerto Peñasco de Caborca y se convierte en municipio, pues, ¿no? Esa es la historia. Entonces mi abuelo llegó de Pitiquito y fue muy visionario, porque empezó a ver el camarón que estaba en los esteros, pues, ¿no? Según cuentan las crónicas, y empezó a llevarlo a California. Entonces, que tenía ahí por ahí un troquecito y lo enhielaba y se llevaba producto para allá, y empezó a armar barcos también, de madera en aquel entonces. Fue de los primeros armadores en Peñasco. De los primeros armadores, junto con una camada, yo creo que muy importante de Puerto Peñasco, y orgulloso yo de poder platicarlo así y poder también transmitírselo a mis hijas, ¿no? O sea, mis abuelos, mis abuelas, para mí, creo que su desempeño aquí en Puerto Peñasco ha sido parte de lo fundamental de todas las demás personas que han estado aquí, pues. No, y lo que comentas, por ejemplo, tu abuelo, tanto en el sector del camarón, que es lo que de cierta manera, de la pesca, que de cierta manera da origen a Puerto Peñasco, pero también como municipio, digamos, en la política, tu abuela materna en la parte educativa, enseñando inglés, tu abuelo paterno también en los ferrocarriles, que de cierta manera también es parte de lo que ayuda a que Puerto Peñasco se funde. O sea, en definitiva vienes de familias de muchísimo arraigo en Puerto Peñasco y que forman parte de las raíces de nuestra ciudad. Sí, claro, y del estado, pues mi abuela, su apellido era Ortega Quirós, pero por cuestiones, yo creo, no sé, antes te ponían el nombre que querían o te cortaban el apellido, pero en realidad era Quirós y Mora. Entonces, ese apellido viene acá haciendo ruido, creo que desde el padre Quino, algo así, creo que es la historia, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de los 1800 tal vez, ¿no? Finales de 1800, y te digo, es algo muy, 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 muy rico saberlo, ¿no? Muy bonito tenerlo en la historia de la familia y del puerto también, pues, ¿no? Como comunidad, pues. ¿Y qué sientes de venir de una familia que ha dejado ese legado en Puerto Peñasco, ¿no? En diferentes áreas, como ya lo decíamos, que ha tocado desde la educación, la pesca, la política, los ferrocarriles, que son parte fundamental de lo que dio el origen a Puerto Peñasco. Es orgullo en el mejor de los sentidos. Han sido perfiles muy variados. La familia de mi abuela materna, mis tíos abuelos, creo que no creo, eran mariachis, eran músicos, y uno de ellos estuvo por ahí creo que en una película que se llamó El Tenampa. O sea, fueron parte de también una historia muy, muy rica en ese sentido, y digo, pues unos se dedicaban a esto, los otros a aquello, y es bonito saberlo, ¿no? Te digo, por ahí una película de Viento Negro, ¿no? Sí, clásica. Es una clásica de la historia del ferrocarril de acá del norte. Y mi papá me platicaba muchas historias, ¿no? No sé, no sale mi abuelo en la película, pero creo que, pues, al estar ahí están involucrados, ¿no? En
en grabaciones y todo. De cierta manera, seguramente hay alguno de los personajes de la película que representaba lo que hacía tu abuelo, ¿no? Sin Sí, ser claro. él en específico. Sí, y como dices, el ferrocarril fue también parte del desarrollo de Puerto Peñasco, y ahí retratan todas las cosas difíciles que tuvieron que vivir para poder trazar el trayecto, la trayectoria, ¿no?, de las vías. Pues entonces, pues sí, es un orgullo, definitivamente. Ser de Puerto Peñasco es un orgullo, y saber que eres parte de personas que contribuyeron, pues te deja algo, ¿no? Te deja algo e incluso, porque yo lo veo así con el área que tú has tomado, has seguido con la responsabilidad de dejar algo en Puerto Peñasco, pero ya ahorita nos irás platicando desde qué trinchera lo has hecho, ¿no? En esta vida multifacética que de cierta forma has tenido, ¿no? Porque te ha tocado desempeñarte en varios lados. Oye, pero ahorita decíamos que todo tiene un inicio, y ahorita me refería a ti como el Chago. Uh-huh. Y si nos permites, ¿no? Porque tu nombre es Jesús Romero Chagoyán. Sí. ¿Dónde surge el Chago? Chago, fíjate que... ¿Y desde qué edad te dicen el Chago? En la secundaria siempre me decían el Romero, en la primaria mis amigos, Romero. Mi familia, soy Jesús, por allá a mi papá le decían Chuyín, entonces era el Chuyincito. Entonces, Chago viene por la abreviación del apellido Chagoyán. Fue como que el apellido raro, y me empezaban a decir por el apellido, pero lo acortaron, ¿no? Al principio era como raro para mí, porque me lo empiezan a decir como hasta los 12 años, pero ya me acostumbré, pues ya es tu nombre artístico, ya, ¿no? Dobleteé. Sí, ya casi, es el de la farándula, como dicen. El de la farándula, el Chago. De la farándula. Sí, porque muchas veces el Jesús Romero, ¿quién? El Chago. Ah, sí, el Chago. Sí, no me ubican a lo mejor cuando es referencia de trabajo, ¿no? Me refiero a algo así. Si buscan el apellido, es más fácil encontrarme en lo que me dedico ahora, pues, ¿no? Sí. Oye, y creces, y nos pasabas en tu reseña de que creces en una infancia compartida entre Mexicali y Puerto Peñasco, que te tocó estar algunas épocas en las dos ciudades. Así es, yo nací, mis dos hermanos nacieron en Mexicali por cuestiones médicas de que, ok, vamos a que nazcan allá, ¿no? Los chamacos, pero somos de Puerto Peñasco. Y sí, yo hice la primaria aquí, en la Aventura Getena, y me toca que ese verano, al graduarme, toda mi familia, ¿no?, mis papás, hermanos, nos vamos a vivir a Mexicali, y me toca hacer un poquito de la ETI aquí, pero la mayoría fue en la secundaria 18 de marzo en Mexicali, y la prepa en el Cobach, allá, y ya me quedo a la uni. Entonces, ellos se regresan después de 6 años, que fue el equivalente a secundaria y prepa mía, y ya se regresan mis dos hermanos, que estaban más pequeños, y mis papás, y yo me quedo en la universidad, pues ya, y finalmente estuve 17 años. O sea, me hice cachanilla también de nacimiento, y sí, aparte me hice de la ciudad, pues, ¿no? Por 17 años del que estás. Hice muchas amistades, también de mis mejores amigos están allá, en Mexicali. ¿Y en qué momento regresas a Puerto Peñasco? En el 2009 regresé. Regresé el 2009 con toda la intención de estar cerca de mis padres, no es otra cosa. Y por volver al terruño, como dicen, ¿no? Volver a Puerto Peñasco. Siempre yo le tuve un cariño y un sentido de pertenencia y lo defendía, porque cuando estás en Mexicali y eres de Peñasco, te empiezan a hablar como si fueras de Veracruz o como costeño, ¿no? Ajá. Y te empiezan a decir algún apodo que tenga que ver con marisco, ¿no? Sí. O con pescado. Y yo siempre bien orgulloso de Peñasco. Y llegó un momento donde ya me convierto en padre, en papá, y tengo mis dos hijas, y siendo muy pequeñas dije, no puedo estar lejos de mi familia, es decir, de mis papás, y que mis hijas crecer en esa monotonía de no convivir, pues, ¿no? Uh-huh. Y es cuando nos venimos para acá. En ese entonces estaba casado, tenía mis dos hijas, y nos venimos acá a Puerto Peñasco, y ya son 16 años. Entonces, 16 años, ¿no? Fue en agosto, este agosto serían 16 años ya aquí, de nuevo. Qué bueno. Oye, Chago, pero pues te empiezas a desenvolver obviamente en la parte de dibujo, pero ¿en qué edad te das cuenta, en qué edad te empieza ese gusto, o que descubres que tienes pues ese interés, ese gusto, o incluso ese don por dibujar, ¿no? Fíjate que hay una anécdota de mi mamá, y conserva el dibujo. Dice, tenías 2 años y fracción, ¿no? 2 años, 3 meses. Y dibujaste una escena de un monito que se entendía súper bien. Como que habíamos estado viendo algo de boxeo, dijo. Entonces, de repente llegaste con un monito en el piso,
y el otro como la foto de Mohamed Ali, ¿no? Como viendo al contrincante, digo, por decir algo, ¿no? Uno tendido en el suelo noqueado y el otro monito de pie. De pie. Y luego se dieron cuenta porque les puse guantecitos, o sea, eran bolitas, eran palitos, lo que tú quieras. Y dice que me la llevaba todo el tiempo con un lápiz, con un color en la mano. Y gracias a Dios y a mis papás siempre me fomentaron eso, siempre me apoyaron. Y te lo digo desde bebé, a lo mejor, hasta todas mis ocurrencias y locuras de adolescente, ¿no? Nunca hubo una desmotivación de su parte, al contrario, siempre fue, tú eres bueno en esto. Entonces, aférrate a lo que eres bueno. Aférrate a lo que eres bueno y no había diseño gráfico en Mexicali todavía, que era lo más próximo. Y me decía mi papá, no importa, te vas a Tijuana. Y era como que muy lejos Tijuana. Entonces dije, ¿sabes qué? A la hora ya de la uni me meto a arquitectura, ¿no? Era lo más parecido. Era lo más parecido, ¿no? el diseño, lo creativo y todo. Solamente estuve un año en la UABC, en Mexicali, y hago el cambio a diseño gráfico, ya después a la carrera. La apertura en una... En Xochicalco y en el CETIS. Yo entré a Xochicalco. Y ahí anduve brincando en universidades. Xochicalco, CETIS y terminé en Univer. Oye, pero antes de eso, aquí a los 9 años, entras a la Casa de la Cultura de Puerto Peñasco. A la Casa de la Cultura, estaba justo enfrente de la Aventura Getena, y en las tardes estaba en el puerto. Estaba en el puerto, que era el edificio municipal al principio, ¿no? Y había, donde está ahorita el museo, funciona como museo, ¿no? Pues me acuerdo que un calorón que hacía en los veranos, porque no había refrigeración ni nada. Y ahí nos daban clases de pintura y de dibujo y lo que se pudiera, y exponíamos los trabajos. Me acuerdo que pasaban los turistas americanos y veían los trabajos de nosotros de niños en aquel entonces, y hubo uno que quería comprar una pintura que hice de la iglesia del puerto, ¿no? Y ya no supe dónde quedó, pero no se la vendí. Pues, ¿No se la vendiste? No se la vendí, quería guardarla, pero pues ya, son tantos años que no sé dónde, ya debe ser polvo yo creo ahorita, ¿no? Pero ¿a poco si a esa edad ya te lo quieren comprar? Sí, yo ¿Y creo la recuerdas? Yo creo, sí, la recuerdo muy bien, porque recuerdo que haber logrado cierta perspectiva, o sea, fue parte del desarrollo, ¿no? Ajá. También de la técnica, de cómo, no recuerdo el nombre del maestro, se me fue, pero sí tenía mucho cuidado en cómo enseñarnos, o sea, no era, háganle como que dibujan y como que vienen a clases, ¿no? Esta persona nos enseñaba bien, pues, ¿no? Oye, y cuando te vas y entras en arquitectura en la universidad, ¿hubo algo que rescataste de ese año que estuviste estudiando arquitectura que después pudiste aplicar como técnica o que te hayas llevado para el diseño gráfico o para lo que actualmente haces? Sí, claro que sí. Yo me acuerdo que nos ponían a dibujar en un portaláminas y practicar líneas a trazo libre, y que te tenían que quedar derechitas y separadas casi perfecto, pues, ¿no? A mano, así completamente. A mano alzada, ajá. Y dibujo al natural y todo. Y uno se sabía que sabía dibujar supuestamente, y soberbia, ¿no? A lo mejor un poco, a mí para qué me sirve. Pero finalmente, cuando pasan los primeros meses del primer semestre y ves que mejoraste, pero de 0 a 100, ¿no? Con pura práctica. Entonces, ese tiempo en arquitectura definitivamente me sirve ahorita incluso para el negocio que tengo, ¿no? Los tatuajes, sí. Que es el estudio de tatuajes, sí, claro, el pulso, pues cómo mover la mano, los dedos, el calibre de todo lo que se ocupa para dibujar, pues, ¿no? Porque ya me imagino, o sea, hacer 2 líneas paralelas pegaditas, pero sin que se toquen y completamente rectas, ¿no? Y lo completamente complicado que rectas. Y si no, te agarraban la hoja, te la rompían, y órale, haz otra. Y era como que te molestabas, ¿no? Pero es parte pues también es parte de estar joven y de no entenderlo, pero ya después que lo entiendes, lo agradeces, pues, ¿no? Sí, todo es aprendizaje, ¿no? Si uno lo quiere ver así. Así es. Y como bien dices, ahora te lo estás aplicando en lo que actualmente haces en el estudio de tatuajes. Así es. Sí sirvió definitivamente. Oye, y ahorita decías que en la presentación que te defines como un sempiterno cowboy urbano. A ver, platícanos de esa frase y por qué ahora sí que la acuñaste, la adoptaste, ¿no? Fíjate que ese, ¿cómo decirlo?
hubo una entrevista que me hizo Nina Mier. Ajá. Pues es una persona reconocida porque es promotora área de la cultura cultural aquí y en todo, Portland. sí, claro. Y al momento de plasmar la entrevista en un periódico impreso, ella puso Sempiterno Cowboy Urbano. Y wow, dije, pues se escucha muy bonito, ¿no? Pero no me queda claro qué quiere decir sempiterno y creo que es como que algo que trasciende a través del tiempo, ¿no? Y no bueno, tiene fin. en su momento se lo agradecí y se lo agradezco todavía. Y fue yo creo que su lectura de la persona, ¿no? Que conoció en ese entonces, ¿no? Yo creo que tendría como 30 años cuando esa entrevista, y era cuando yo estaba muy activo en el arte urbano, en pintar, en exposiciones. Estuve en una exposición en el CETIS, en un edificio muy fregón, en la Ciudad de México, en el Centro California, en Calexico, Mexicali, en varios lugares, ¿no? Que eran como muy, si lo comparamos con música, digamos que es el rock, y la pintura academia, óleo, pues es la música clásica, tal vez, ¿no? Uh-huh. Lo de nosotros era más todo mezclado, técnica mixta, como graffiti con otras técnicas. Entonces estuve muy activo en algún tiempo y todavía lo hago a veces, pero de ahí sale ese término de sempiterno cowboy urbano. Que entiendo que es como que no tiene fin, no, que tiene un inicio, pero que no tiene un final, digamos, infinito. Así es. Y pues a final de cuentas yo creo que lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Que el arte y la cultura pueden ser infinitas mientras persisten, mientras no se destruyan. Sí, claro, de hecho, pues ahí está en la historia, ¿no? Todas las pinturas que se siguen atesorando de la historia de la humanidad, pues, ¿no? Entonces, a lo mejor acá digamos, en la justa medida de lo que representamos, pues el arte es eso, ¿no? Es tratar de expresarte, de comunicar algo y a veces lo haces por gusto, no solamente como por negocio, ¿no? Uh-huh. Y se preserva ahí, puede ser parte de la cultura, patrimonio cultural de una ciudad o de un país o del mundo, ¿no? Ajá, así y es. por qué no del mundo. Así es. Y ahorita hablabas de diferentes técnicas o por ejemplo el arte urbano que combinabas graffiti. ¿Cómo te decides en ese momento tomar esas líneas, ¿no? ¿Y dónde estás ahorita actualmente? Ahorita yo creo que todo es una síntesis y me encuentro tatuando, ¿no? Cuando empiezo a pintar de nuevo, porque pues, en la primaria estuve en cursos y todo, fue porque es apegado a lo que es mi profesión, que es la licenciatura en diseño gráfico. Y mis amigos alrededor, un par de ellos, empezamos con la inquietud de ir a exponer y nos invitaban a raves, a hacer instalaciones, donde tocaba Molotov, La Gusana Ciega, grupos importantes de ese momento. Importantes, ¿no? No solamente de México, sino DJs y de todo, cuando estaba muy fuerte todo ese movimiento. Y hacíamos arte, instalación, y eso es lo que nosotros no nos pagaban nada más nos decían, ahí les conseguimos unas latas de pintura y hagan milagros, ¿no? Entonces, era pintar estructuras que los mismos organizadores se sacaban de la manga. Y yo creo que lo hacían para aderezar el evento, pero finalmente... para complementarlo. Finalmente cobró mucha fuerza, ¿no? Eso fue en Mexicali donde inicio con todo ese tema. Y después, ya que me vengo a Puerto Peñasco, también tuve una galería. Y es donde yo era como mi despacho de diseño y empiezo también a vender las pinturas que tenía ahí, que gracias a Dios no tengo ninguna guardada, porque yo creo ¿Todas que se vendieron? El 80% de todo lo que he creado, yo creo que se vendió, y lo otro lo he regalado a personas que yo estimo y quiero, pues, ¿no? Pero sí fue parte de mi negocio. Una vez llegó un americano y me compró 5 así, se las llevó. Son las que tiene, sí, se las llevó. Creo que tenía una galería en ¿Qué habías... en Scottsdale o algo así. ¿Qué habías dibujado? ¿Qué habías pintado? Los temas son, pues, calaveras, ¿no? Muy del estilo rockero, a lo mejor metalero, o rockabilly, punkabilly, todo eso. Temas variados, cuestiones de terror, pero de un terror muy, ¿cómo decirlo? Muy amigable, ¿no? Uh-huh. Zombies, todo ese tipo de cosas. Y temas un poquito más fuertes que en su momento han causado
a lo mejor un poquito de comezón, pero es parte de, ¿no? Causar una controversia y porque finalmente te tienes que meter un poquito de es como todo, ¿no? Un poquito de maña, como dicen, para también vender, porque finalmente es un producto el que estás creando, pues, ¿no? Y sí han sido temas un poquito fuertes, ¿no? Que el diablo, que una calavera, que esto y el otro. Entonces, finalmente ha gustado y están a veces en un departamento, en una casa de alguien que no tiene problema con eso. ese pues, tipo ¿no? de imágenes. Oye, Sí, ¿y esas pinturas surgían de tu imaginación o tenías algo donde las estabas viendo? O sea, las creabas en base a una imagen que tú creabas mentalmente y luego la pintabas o agarrabas una imagen en internet y la dibujabas. No, fíjate que yo era fue Una un abstracción, producto, vamos a decir. una abstracción de todo lo que en su momento yo consumí como espectador de música, de películas, de todo ese tipo de manifestaciones artísticas y es el gusto de uno. Yo a los 12 años me acuerdo, mi primer cassette. Ajá. Y era de Sepultura, ¿no? Este grupo brasileño de heavy metal. Y luego voy incursionando en otras bandas como White Zombie, Pantera, Guns N' Roses, Metallica. Y eso te va como definiendo qué es lo que te gusta. Pues todos ellos usaban una calavera mínimo. Y flores. Ajá, en el arte del disco. Entonces yo decía también, yo quiero hacer esto cuando esté grande. Yo quiero estudiar y quiero hacer arte de discos, ¿no? Para grupos de música. Y que lo lograste, ¿no? Lo logré, claro, sí, gracias a Dios lo logré y siempre lo voy a tener bien presente en mi vida porque fueron bandas locales en Mexicali en aquel momento, pero bandas que pegaron a nivel MTV, como Insight. Y luego Nana Pancha, que es un grupo de la Ciudad de México que te convoca en el Zócalo y lo pone a reventar, pues no es una banda de ska core, le llaman. Que usan vientos, ¿no? Metales y guitarras, distorsión, y tienen un poder de convocatoria muy grande, pues los produce Panteón Rococó, ¿no? Creo que en un disco de ellos, en este disco que se llama Flores para los Muertos, y curiosamente, alguien de Mexicali, otro músico que tenía una banda, les dice, ¿saben qué? Yo conozco a la persona indicada para que les haga el arte del disco, porque era un disco muy folclore, del tema de Día de Muertos, digamos. Ajá. Y todas las letras, y me recomienda a mí que de hecho el disco se llama así, ¿no? Flores para los Muertos. Flores para los Muertos. Entonces lo que hice en la portada fue poner 2 manos como cortadas, ¿no? Y recibiendo una rosa como que alguien se la está poniendo arriba para agarrarla, ¿no? Y les gustó, y todo el arte de adentro, desde la galleta del disco que le llaman hasta el librito, ¿no? Que te pones a leer las letras. Y de ahí fue como hice, yo creo que unos 7 discos más de varios grupos, otro de Yuma, otro de Los Ángeles, y fue como parte también de mi trabajo, y nada más hasta ahí llegó. O sea, si me lo piden ahorita, yo creo que me aviento, pero ya no ha sido, pues yo creo que fue cuando estuve muy inmiscuido, muy ligado en ese momento, entre bandas y todo eso. ¿Y cómo combinabas esa cultura? Porque estamos hablando de que el Día de Muertos es una tradición mexicana, ¿no? Y o sea, todo ese ambiente y lo que generabas, pero con ¿cómo lo logras plasmar, no? O sea, es que a mí son temas que se me hacen bien complicados en el sentido que como yo no estoy en nada de esa parte y estoy seguro que muchos de los que esperamos que nos vean tampoco. ¿Cómo logras plasmar en ilustraciones esas tradiciones mexicanas y esa combinación con el Día de Muertos, pero sin que deje de ser amigable, como dices, ¿no? Sí. Se tiene que tener una sensibilidad muy al detalle, porque hemos visto muchas veces imágenes que sí rayan tal vez en lo, ay canijo, esto sí es para película de terror completamente, sí, ¿no? Lo burdo, ¿no? En lo burdo, ajá. Sí, creo que tienes que ser muy consciente cuando haces tu arte y creas para ti y para mostrarlo al público, ¿no? Y cuando te piden algo, es como por comisión, que le llaman, ¿no? Pero respaldado en que les gusta el tipo de arte o tu trabajo. En este caso, al leer las letras de las canciones que me mandaban los demos, por favor no los compartas porque todavía no salen. Y en aquel entonces era por correo, bien pesados y todo. Escuchar las letras y encontrar el equilibrio, ¿no? Y agarrar elementos que sabes que estaban... que son fuertes dentro de ese público. Por ejemplo,
Las golondrinas en el tatuaje es algo muy, muy, muy buscado y solicitado porque tienen un significado muy especial. Y recuerdo que en ese disco metí dos golondrinas, una viva y una muerta, ¿no? Ajá. Era como el equilibrio también. Entonces, pero finalmente eran elementos que tenían que ver con el tatuaje porque yo sabía que las personas que gustaban de esa banda se iban a sentir identificadas también con eso, ¿no? Y luego las calaveras también cuidar que no fueran la típica calavera, que tuviera un toque en este caso del autor, ¿no? Ajá. Pero también me acuerdo que le agregué ahí una lengua tipo Beetlejuice, ¿no? Que es como una lengua estriada, o sea, con líneas, con aros, ¿no? O sea, es una combinación de todo lo que vas viendo a través de la vida y es como yo puedo definir qué es lo que he hecho con mi arte. Con pues, tu ¿no? arte, ¿no? Ajá. Y la verdad es que de reconocerse, ¿no? Porque como cuando te piden un trabajo logras traer a tu mente y plasmar precisamente lo que dices ahorita, ¿no? Lo que has visto a lo largo de tu vida. O sea, seguramente hemos visto muchas cosas, pero cómo bajarlo, abstraerlo, y ponerlo, y concretarlo y plasmarlo. O sea, no es cosa sencilla. No, es difícil porque es como ahora que lo vivo en el tatuaje que me dicen, yo confío en ti, tú haz lo que tengas que hacer. Y sientes el peso, ¿no? La carga de responsabilidad porque Porque no se quita, ¿no? porque no se quitan. Y en el otro caso es como que, ok, estás confiando en mí, tengo que dar lo mejor de mí para que te guste finalmente a ti, pero que le guste a tu público, ¿no? Entonces de ese disco del Nana Pancha, que fue el primero bien fuerte, en este alcance que tuve, ¿no? Yo estaba consciente que lo iban a ver miles y miles de personas y que a lo mejor hay personas que, bueno, estoy seguro que hay personas que lo coleccionan, pues, ¿no? Uh-huh. Y lo tienen ahí como yo colecciono discos de mis Se bandas. vuelven incluso discos de culto, ¿no? Sí, Dijéramos así. Claro, y sobre todo ese por el tipo de letra, ¿no? Y bueno, el contenido que era muy de Día de Muertos, ¿no? Algo de lo que estamos muy orgullosos los mexicanos, pues entonces encontrar ese balance y poder plasmarlo, pues no está fácil, pero a la vez cuando ya agarras una carrera o le encuentras el hilo, ya no te para nadie y te puedes amanecer creando y luego lo retomas al otro día y no es trabajo de un día tampoco, pero sí lo vas avanzando ahí en un proyecto de días, pues, ¿no? Oye, y nos supimos que por ahí ganaste un concurso de carteles que se llama Mira, que con un cartel en relación a la migración infantil. Así es, hubo un concurso entre universidades de diseño gráfico de Mexicali y Tijuana. Participó el CETIS, Univer, Xochicalco y varios. Fueron ciento y tanto alumnos los que participaron. Y a los últimos carteles, los últimos 12 seleccionados estaban en un salón especial. Podías participar con 2 y los 2 míos estaban en esa pared. Entonces dije, oh. Yo con eso ya me sentí afortunado, ¿no? Afortunado. Y sobre todo era como que lo que yo quería y disfruté más era como decirles a mis papás en ese entonces, ¿no? Como joven estudiante, pues miren, ahí estoy, ¿no? En esa Está pared. valiendo la pena. Está valiendo la pena porque también muchos dolores de cabeza les di, ¿no? Y de repente, pues al otro día que estoy como finalista, pues eligen uno de los míos como ganador. Entonces, pues tuve la fortuna de ganarle a las escuelas participantes de Tijuana, Mexicali y todo. Y fue para mí un orgullo muy grande porque pues, representaba a mi universidad, que era Univer, creo que ahora es UNEA, ¿no? Uh-huh. Y haber sobresalido entre todos los alumnos que competimos, pues se siente algo Oye, algo pero bueno, ¿no? además del orgullo de resultar ganador, a final de cuentas lo que estabas plasmando, de cierta manera, pues es algo complicado todavía en nuestros días, ¿no? Que es la migración infantil, ese problema social que pasa en las familias de estarse moviendo. ¿Cómo? A ver, platícanos un poquito cómo era el cartel. El cartel, fíjate que recuerdo que fueron días de estar en la noche en la computadora y queriendo crear con muchos trucos, ¿no? De los programas, de que, ok, sé usar todo esto, voy a usar todo ese potencial. Al final fue algo fue algo como muy, fue una abstracción de todo. Ajá. Deseché todos los demás y el cartel que ganó era un niño en caricatura volteando hacia arriba y el cerco de la frontera
eran las barras de la bandera de Estados Unidos. Entonces el mensaje fue como contundente, ¿no? Y sigue vigente. Y, entonces fue como que después de varios días dije, a ver, se me iluminó el coco y dije, voy a poner un niño así, viendo hacia arriba, y las barras van a ser el cerco de la frontera. Y el mensaje estaba muy claro. Entonces yo creo que eso dentro del diseño gráfico, el cartel, a lo mejor no necesitas muchas palabras o solo una imagen te va a decir la problemática que estás atendiendo, pues, ¿no? Y fue el ganador. Fue el ganador y me gané algo, un estímulo ahí económico, no me acuerdo cuánto fue en aquel entonces. Pero sobre todo el reconocimiento. El reconocimiento, el diploma y poder darle eso a mis papás. Aquí está, miren, ¿no? O sea, ahí les doy un adelanto de lo que de todo lo que de la inversión que han estado te estaban haciendo en ti, ¿no? y eso es algo que siempre voy a estar agradecido con ellos porque nunca me bajaron de ese sueño, ¿no? De ese barco. Siempre fue motivación lejos de ser desmotivación. O sea, y conozco muchas personas que se dedican al diseño, a la pintura, al arte, y túmbate el rollo y haz otra cosa porque te vas a morir de hambre. Pero yo creo que depende de cada quien. Tienes que saber a dónde aplicarlo, ¿no? Yo siempre he tratado de estar por mi cuenta, le he batallado mucho, pero sé que es como funciona, porque no tengo nada en contra de estar trabajando a lo mejor en una compañía, pero tal vez ahí iba a estar solamente limitado en cuatro paredes y haciendo las cosas que te solicitan ahí, cuestiones muy comerciales, que también es muy noble y muy bueno, pero yo quería ir un poquito más allá, pues, ¿no? Tener tu creatividad libre. Un poquito libre y que fueran sobre el autor, pues, ¿no? Sabes que te queremos contratar a ti, como en este caso del grupo y el arte de los discos, ¿no? Oye, hablando de música, por ahí sabemos que eres fan de una banda argentina. De los Fabulosos Cadillacs. De los Fabulosos Cadillacs, que es ya es una leyenda de banda, ¿no? Eso. Que se mantienen vigentes, pero ¿en qué momento surge el gusto? Y entiendo que es tu banda preferida. Es mi banda favorita, yo creo que le ganó a todas las bandas gringas que escuchaba, ¿no? Fíjate que tienen un disco ellos que se llama Fabulosos Calavera, y toda la temática es como muy oscura sin ser satanizada, ¿no? Es como también culto a la muerte desde un punto de vista folclórico. Entonces, yo creo que, yo no conozco Argentina, pero lo que he visto es que tiene una cultura también como México, algo muy, muy rico y muy, muy, muy fuerte, ¿no? Culturalmente hablando, pues el tango, en cuanto a música, arte en general. Y ellos, yo creo que se inspiran, me atrevo a decir que se inspiran un poquito en México. Y sacan este disco y yo lo escuché y fue como que... O sea, no pude dejar de escuchar. ¿En qué año fue? 1997. Entonces, cuando escuchaba sus canciones del Matador y algo que era como muy, muy, muy latino, ¿no? Digamos, no me llamaba tanto la atención hasta que escucho ese disco que fue una mezcla de jazz con heavy metal, con salsa, es una fusión de ritmos ese disco, y de ahí nace el gusto por esa banda. Y yo creo que también eso me llevó a querer hacer arte para los discos. Ajá. Y querer meterme en ese mundo que es del arte en general, pues, ¿no? Ajá. Oye, y ahorita nos platicabas desde que estabas chico que hiciste aquel dibujo donde está un boxeador que noquea al otro, y luego aquel dibujo de la iglesia del puerto que te la quiere comprar un americano, y luego el cartel con el que concursas, y luego con el que te tocó estar presente en el arte urbano en diferentes ciudades de Estados Unidos, las portadas de disco y lo que has diseñado también en el área de la música, y eso por mencionar algunas de las cosas que has hecho, ¿no? ¿Cuál de todos esos trabajos dices, recuerdas con más cariño? Y entiendo que seguramente cada uno significó algo en una etapa diferente de tu vida, pero debes de, tal vez decir, esto es lo que... Híjole, por ejemplo, no sé si la portada del disco de Nana Pancha, cualquiera que tú digas, esto tiene una conexión o significó algo especial, porque en ese momento donde estaba de mi vida, lo que tuve la oportunidad de hacer, ¿recuerdas alguno sí con ese cariño, con ese impacto? Sí, yo creo que son varios. Ese disco, ese arte que hice para Nana Pancha, yo estaba muy orgulloso porque dije,
no estaba tan fuerte la cuestión del internet, estoy hablando del 2007 más o menos, y era como, es que este trabajo lo van a ver miles y miles de personas, ¿no? Entonces, para mí fue, y luego una banda de ese calibre, pues, ¿no? Que a lo mejor comercialmente hablando no es algo tan fuerte, pero sí hay... Sí Pero hay tienes un nicho, pues, sí, tienes un sector y tienes que- un nicho. y bastante respetable Ajá. y todo, entonces que me dieran la confianza y poder plasmarlo, yo creo que es uno de ellos. Sobre todo, yo creo que también el trabajo de un creativo tiene que ver mucho con la validación que te dan, ¿no? Oye, me gusta tu arte y sientes bonito, ¿no? Ajá. Y si hay un estímulo económico porque es trabajo, pues mejor, ¿no? Recuerdo que una vez fueron a Mexicali a promocionar el disco en un festival y yo estaba ahí en el público, muy cerca del escenario, pues, ¿no? Como fanboy. Y hacen una pausa y dicen un saludo para nuestro amigo Chagoyán y esto y el otro, que fue el autor, el creador del arte del disco, bla, 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 y de repente empieza a gritar el vocalista y empieza la música, todo lo que da, y toda la gente volteando, y yo no sabía dónde meterme, pues me sentí como muy agradecido y especial, ¿por qué no? Fuera de ego y todo eso, pero es algo que se siente muy bonito, pues es una recompensa también más allá de lo económico, y estar en Mexicali en ese momento, que todavía vivía ahí, y que me hayan reconocido el trabajo, más allá de que fue algo pagado, pues es algo que no se me va a olvidar, ¿no? Y me lo voy a llevar hasta la tumba, por ejemplo. Y es que a los que venimos de esa época donde todavía comprabas los cassettes y te venía el librito adentro y luego los CDs, mucho es la música, pero hay un porcentaje importante del arte que venía en ese cuadernito que venía incluido, pues. O sea, como que era la última parte que te hacía conectar con lo que te estaban diciendo las letras y la música que tenías, pues. Entonces, Sí. pues es muy importante. Digo, ahora descargas las músicas de Spotify y no sé si llevan arte o no llevan arte, ¿no? O llevan una carátula nomás o una portada. Yo probablemente lleven una carátula nada más, que es lo que ya tenemos a la mano, y a lo mejor está la versión, Ajá. ahora ya se está usando otra vez el vinil, ¿no? El disco de vinil, y seguramente trae el arte y todo, pero yo creo que ya ahorita consumimos más jóvenes y no tan jóvenes lo digital, que es más práctico, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón. Antes era de ver todo el librito y ver la fotografía, que también es arte, ¿no? La fotografía de la banda o lo que retrataba el O lo que querían creativo, transmitir, el ¿no? artista que Desde se la encargó letra. de hacer ese arte. Entonces, que tenía que conjugar eso con la música y la letra y la esencia de la banda. Era un deleite como escucha, ¿no? De disfrutar de la música y ver el arte, ¿no? Yo recuerdo portadas como legendarias como las de Nirvana, como Sí. el bebé que está sumergido, ¿no? Abajo del agua, las de Guns N' Roses, una cruz con los personajes en calavera, los integrantes O de la aquella banda, imagen de Rolling Stones que es clásica, ¿no? la lengua, O ¿no? la de Kiss. Ajá, la de Kiss, ajá, sí Bien. es. Entonces, Metallica tiene el Black Album y apenas puedes ver que está la víbora ahí en una esquina inferior, ¿no? O sea, son cosas que tienen que ver mucho con el diseño, pues entonces finalmente es arte porque te estás llevando, a lo mejor es una super música y es una super banda, pero si el arte no encaja, No conecta, no transmite lo que no quiere transmite, decir. ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que estoy con esto del tatuaje, Bad Bunny saca hace unos 3 años un disco y tiene un corazoncito con pies y manos, ¿no? Y parece que lo dibujó un niño, pero es parte del arte. Y como es una persona, un artista tan exitoso, yo creo que hizo unos 20 y tantos tatuajes del corazón ese, ¿no? Entonces, cómo los fans se llevan eso que plasmó el artista, contratado por el artista músico, se lo llevan a la piel también, ¿no? O sea, son cosas que están ligadas unas a otras. Yo hubiera preferido hacerme la cruz de Guns N' Roses con las calaveras, ¿no? Hay que hacerme lo de... Lo de Bad Bunny. Ajá, pero ya es cuestión de gustos, o sea, es real, pues la gente se queda con... Acabo de hacer el logotipo de Rolling Stone, la boca con la lengua, ¿no? Ajá. Los labios y la lengua de fuera, que es un ícono del rock. Del rock. ¿no? Son personas que tienen ya 80 y tantos años y siguen vigentes y tocando, pues, y con toda la energía del mundo. Oye, ahorita mencionas mucho la palabra arte, ¿no? ¿Se puede vivir del arte? Sí, claro que sí. Se puede vivir bien y si no le echas ganas, no tan bien. Como en todo. Como en todo, tienes que ser muy persistente, ¿no? Y a veces los creativos o los artistas tienden a ser un poquito desorganizados. Y lo digo yo porque es como algo que está ahí. Y no es para justificarme. Yo lo veo
en amigos míos que son colegas que como que su mente está armando otras cosas. Divaga en varias... Divagan, ajá, y finalmente están haciendo algo acá y esto de acá lo dejan, no ahí un amontonadero, pero sí es una cuestión de mucho enfoque, pues, ¿no? Oye, ¿y en algún momento dudaste de que ibas a poder vivir económicamente del arte? Porque pues ahora te dedicas en el tatuaje, pero es parte de toda esta cultura del arte, ¿no? ¿Y cómo lo superaste en dado caso de que sí? Pues sí llegué a dudar porque en Mexicali, siendo capital de Baja California y todo, una ciudad grande, pues sí hay más oportunidades en empresas de diseño, ¿no? Uh-huh. Sí hay, sí trabajas de repente para la Ford, para empresas de cerveceras y todo, porque son ciudades grandes que manejan, vaya, cosas grandes. Cuando me vine a Puerto Peñasco, dije, bueno, si en Mexicali ya la estoy armando, en Peñasco, pues voy a hacer leña, ¿no? Y llego y fue todo lo contrario. Puerto Peñasco es algo aparte, pues culturalmente, ajá, no digo que para mal. A todos lados va a haber una diferencia de cultura, ¿no? Que la cultura finalmente son las costumbres de una comunidad, de un pueblo, de un país, pues. Entonces, aquí no me iban a pagar un logotipo en lo que lo pagan en Mexicali, uh-huh, por obvias razones. O sea, no estaba todavía Peñasco, aparte fue la etapa de la recesión, ¿no? Sí. Económica. Y llegué a dudarlo porque tuve que trabajar en lo que podía también, sin tirarme al piso, ¿no? Sí. Pero sí tuve que hacer otras cosas. Y sí es difícil, pues, porque un diseñador gráfico, licenciado en diseño gráfico o empírico, no va a caber en muchas partes. Y no lo digo en un rollo de victimizándome, sino que es la realidad. Yo lo veo todavía en compañeros que estudiaron conmigo y siguen todavía donde empezaron. Pues no se movieron de ahí. Pues. No se movieron. Uh-huh. Y ahorita que mencionas que un diseñador gráfico no cabe en muchas partes, ahorita estamos viviendo unos cambios tecnológicos muy importantes a nivel mundial, ¿no? Que pudiera estar, que seguramente ya afecta a los diseñadores gráficos. Entiendo que, no sé si ya, pero en el tema de la inteligencia artificial, ¿crees que, o sea, que va a suplir de cierta manera el trabajo o más que nada va a ser una herramienta para los diseñadores gráficos? Yo creo que va a suplir y también nos puede funcionar, ¿no? Ayer precisamente hice un tatuaje y es la primera vez que uso el chat GPT. Ajá. Y ya había hecho el diseño y era un dibujo muy complicado, era estilo egipcio, una calavera con no sé cómo le llaman, no es penacho, ¿no? Pero así lo que llevan alrededor. Lo que tienen, que es como una caída y al final me dice el cliente, oye, ¿y no le puedes poner la mano sosteniendo un reloj de arena? Y yo digo, falta una hora para el tatuaje, pues agarré y me puse a usar el chat GPT y le pedí, ¿no? Esta imagen que ya había logrado, ¿no? Le puedes poner un reloj de arena en la mano. A los segundos me manda la imagen con la mano sosteniendo un reloj de arena. Y encajaba. A la hora de hacer el tatuaje, ahí te va, eso fue ayer, anoche. Me di cuenta que tenía, en lugar de 4 dedos, porque no se ve por la perspectiva, tenía otro dedo más. Entonces dije... Y se lo tatuaste y ya lleva... Te falló, ¿no? O sea, te falló inteligencia artificial. Le puso 6 dedos a la mano. Entonces, ese dedo le llegaba al ojo, a la calavera. Entonces ya que vi, dije, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues le tuve que rellenar el ojo. Se prestaba porque era la parte de la sombra. Ajá. Y ya nomás le puse... Y se Tuviste que improvisar. Pero se me hubiera ido por seguir solamente la ilustración. Yo creo que ahí es el cuidado que tienes que tener en cómo usas a favor la inteligencia artificial, ¿no? Si abusas de ella, yo creo que va a llegar, en este caso, que es mínimo, plasmar un error tan evidente, ¿no? Y en otros casos a lo mejor... Y descansas totalmente en lo que te arroje sin revisarla, sin fiscalizarla, ¿no? Tampoco se puede. Exacto. Pero sí, en diferentes temas, yo creo que la inteligencia artificial, todos los que estamos en diferentes negocios o emprendimientos, tenemos que estar ya en ese tema, buscando cómo aprovecharla para que nos ayude y nos eficiente, ¿no? Sí, claro, pero tener mucho cuidado en esos detalles. Es que es un ejemplo, y qué curioso porque fue
fue apenas ayer cuando tuve esa experiencia, mi primera experiencia utilizando la IA, ¿no? Y qué bueno que desde la primera experiencia te dejó también la enseñanza, ¿no? No puedes confiar 100% en ella todavía. Y no abusar tampoco. Pues yo creo que sí hay que recurrir a ese tipo de tecnología porque existe, pues, ¿no? Pero también hay que tratar de ser genuino también en lo que haces y en lo que ofreces, ¿no? Oye, y nos regresamos de cierta manera a una época donde entiendo que te gustó mucho, que fue cuando te toca ser director de cultura en Puerto Peñasco. ¿Cómo no? Y menciono que entiendo que te gustó mucho por el impacto que, si bien es cierto, siendo alguien un referente en la cultura de nuestra comunidad, incluso de la región, tienes impacto, pero aquí lo llevaste a otro nivel, ¿no? Fíjate que fue una parte, una etapa muy, muy bonita de mi vida porque, pues, se me dio la oportunidad de estar en la Dirección de Acción Cívica y Cultural y era manejar lo cívico, los días conmemorativos, Ajá. los más Los importantes. eventos. Yo creo que eran el Día de la Marina, el desfile del 20 de noviembre, pero lo cultural, que era desde las plazas hasta el auditorio municipal, la biblioteca y las clases de la Casa de la Cultura, que estaban dentro de la dirección. Donde tú habías estado muchos años antes empezando el dibujo. Exacto, entonces, si algo ayudó a poder desenvolverme en esa función, fue que yo sabía qué es lo que le dolía, ¿no? A esa, pues a esa formación de los niños, ¿no? Y jóvenes. Y ver que todavía en estos tiempos eran instalaciones sin refrigeración, improvisando en la biblioteca, que la biblioteca es un silencio que debe haber, ¿no? Y muchas veces se tenían que ocupar espacios. Pues ya le entendía yo lo que sufrí y dije, bueno, aquí se ocupa hacer esto y esto otro. Y logramos algunas cosas, ¿no? Tratamos no nada más de darle mantenimiento a lo que había que atender, sino ir un poquito más allá. Y fueron 3 años muy bonitos que se lograron buenas cosas. Estaba la escuela de música, la orquesta juvenil, ¿no? Y había que darle continuidad. Entonces también para lograr que se mantuviera fue un estira y afloja de parte, tú sabes que hay cuestiones políticas y todo, pero sí hubo una buena comunicación al final de cuentas y logramos hacer esa comunión y que los niños permanecieran y que los papás se sintieran a gusto, porque entre una administración y otra hay cierta duda, inconformidad y no sabes cómo va a ser, ¿no? Oye, mencionas a los niños, la niñez, y ¿cómo fue la visión que tú planteaste cuando tomas el cargo de director de cultura para este sector de los niños, ¿no? ¿Qué visión tenías para los niños de Puerto Peñasco en la parte de la cultura? Cuando tuve la primera reunión con quien fue el presidente municipal, el profesor Gerardo Figueroa, me dijo, ¿cuál es tu proyecto, no? Entonces le dije, ¿sabe qué, presidente? Le dije, yo creo que hay que enfocarnos en los niños y en los jóvenes sin descuidar lo otro. Ajá. Le digo, hay que enfocarnos en las bases para que luego ellos, solitos, ya de grandes, nos ayuden a seguir fomentando lo que es el arte y la cultura, ¿no? Me parece perfecto. Dijo, ¿qué hay que hacer? Bueno, se me ocurre que podemos hacer un edificio donde haya aulas dignas, refrigeradas, donde puedan estudiar y tener su formación de arte y que la escuela de música que ya existe y que las clases de Casa de la Cultura también sean parte de ese edificio, ¿no? Y metimos un proyecto para hacer el edificio que se llama CEMART. Ajá. Y finalmente lo aprobaron, fueron 8 aulas refrigeradas y se hizo en el estacionamiento donde era el estacionamiento de la biblioteca, enfrente del edificio municipal. Le batallamos, pero se logró. Tuviste que gestionar mucho logras la certificación del INBA, ¿no? También por ahí surge el proyecto y fue todo un reto porque tenías que tener instalaciones con ciertas características. El paso 1 era, hay que mejorar las instalaciones, paso 2 para lograr la certificación. Exacto, entonces pues le batallamos mucho porque tuvimos que rehabilitar el kiosco del arte que está en la Plaza del Camaronero, que había sufrido un incendio una administración antes, ¿no? Porque había un archivo ahí, no sé qué pasó, y bueno, total que estaba todavía bajo condiciones precarias, pues. Tuvimos que transformarlo, nos donaron refrigeraciones particulares, hubo apoyo ahora sí que de la comunidad, pues, porque era algo noble, bueno, pues, entonces, repintamos todo el equipo que trabajaba en la dirección,
Y esa fue una de las, por ejemplo, para teatro, estaba más que excelente, pues, ¿no? Sí. Y luego también para música, para danza, porque la parte de la antesala es un espacio grande, ¿no? Relativamente. Sí. Y se utilizó para clases. Y la biblioteca finalmente, la que era parte, la que era la sala audiovisual, pues la habilitamos también en cierto horario para que se dieran clases ahí. Finalmente nos dieron la certificación, nos fuimos a capacitar, una plantilla de maestros, de maestras de danza, música, artes plásticas y teatro. Y no fue fácil, pues de hecho, para conseguir la plantilla de maestros, o sea, y luego el manejo de los egos de entre artistas. Sí. Y lo digo con todo respeto, pero siempre va a ser un rollo, pues, ¿no? Y siempre hay, pues. Siempre hay, porque es una competencia como en todo, ¿no? Entre ingenieros, pero entre artistas es una cosa, yo creo que que tienes que como armar o desarmar una bomba, ¿no? ¿Qué cable vas a cortar o qué cable vas a conectar, pues? Y se logró finalmente, se logró la certificación y han sido varias generaciones, ya le perdí la huella, no sé si todavía sigue. Era enfocado en un sector de 9 a 12 años, creo, algo así. Eran niños. Y ya después creo que se hizo para más pequeños y para adultos también. Y para adultos también. En definitiva, pues fue un antes y un después, ¿no? Para la cultura de Puerto Peñasco, el esfuerzo que se hizo a través de la gestión que te tocó estar a ti a cargo, ¿no? En la dirección de cultura. Y hablando de la cultura para una comunidad, más allá de lo que significa tal vez tener una exposición donde puedas ver diferentes pinturas, etcétera, ¿qué consideras que significa y por qué una comunidad siempre debe de tener la parte cultural? Es bien importante para el desarrollo de la sociedad dentro de el puerto, en este caso nosotros. ¿Por qué? Porque yo creo que es como inculcarles también el acudir a la iglesia de la religión que tú prefieras, ¿no? Tener esa parte espiritual, por ejemplo. El arte yo creo que forma parte de algo también bien importante porque es parte del desarrollo, ¿no? Está la formación académica, matemáticas, español, literatura, historia, todo, ciencias sociales, biología, lo que quieras. Pero el arte muchas veces queda aparte, ¿no? Yo creo que es parte del desarrollo del humano, del ser humano, porque te hace reconocer cierta sensibilidad en ti y en las demás personas. Y eso te ayuda a lo mejor a ser mejor persona, ¿no? Tal vez a ser mejor persona. Y utilizarlo para bien, ¿no? Sí. De ahí te haces un excelente músico, incluso millonario, o a lo mejor te haces un pintor destacado, o un artista, un actor. Yo creo que es parte de y es las curioso, buenas costumbres, ¿no? Al inicio decía de la parte multifacética que tú tienes y que de cierta manera pues logras combinar el interés en el arte, pero no solo en el dibujo, en la pintura, sino también incluye la música. Y como bien dices, en definitiva, es un medio de expresión para muchos ciudadanos que a lo mejor no somos buenos en el deporte. Exacto. Y te da una posibilidad para expresarte, ¿no? Para poder desarrollarte también. Sí, por ejemplo, estaba viendo un poquito el invitado que tuviste, Germán Esquer. Ajá. Y pues es licenciado en música, ¿no? Y él estuvo ahí apoyando con la escuela de música. Y lo que se logró y todo lo que se hizo, o sea, nunca fue fácil, pues, ni para él, ni para un servidor, ni para todo el equipo, pero se logró y esos niños, pues ahorita son, o son excelentes músicos, o a lo mejor les ayudó a desarrollar otro potencial o la disciplina en otras ramas, ¿no? Y ya son universitarios, a lo mejor ya hasta se graduaron, pues estamos hablando hace 10 años de todo eso, ¿no? Y te digo que es parte de la comunidad, es parte de hacer lazos y ayudarse, ¿no? Y creo que también es parte de lo que ayuda, como bien dices, a darle identidad a una ciudad, a un puerto, y a final de cuentas, pues es a su gente, ¿no? Sí, claro. Es a su gente. Sí, hubo en una ocasión un encuentro de orquestas juveniles que venían de otros lados de la República, y se hizo en el Chuktok, en el área de Las Bambarrias, allá del Pinacate. O sea, de toda la República, aquí. Vinieron para acá y se hizo ese encuentro de orquestas juveniles
y pues el anfitrión era la Orquesta Juvenil de Puerto Peñasco, pues, ¿no? Entonces, ves a otros exponentes y vienen y están en el majestuoso paisaje del Pinacate, del desierto de aquí de nosotros. Es una cosa increíble, pues, ¿no? Y eso no existía en Puerto Peñasco. ¿Por qué? Porque nos tocaba, o le tocaba a esa generación ser pioneros, no por otra cosa, pero qué bueno que se hizo y qué bueno que se siguiera fomentando, ¿no? Son muchas cosas en cuestión del arte y cultura. Por ejemplo, el edificio que se gestionó para aulas de arte y desarrollo artístico a los niños, ahorita creo que ya son oficinas entonces dices, ok, está bien, pero hay que retomarlo, pues hay que ver cómo podemos reubicar y respetar ese espacio, porque, como bien mencionas, es importante que los niños, los jóvenes tengan ese desarrollo, porque también es como parte de prevención de actividades que no van con la sociedad, pues, ¿no? O negativas, o negativas. Que no los ayudan a crecer como buenas personas, ¿no? Claro, entonces muchas veces ese estar insistiendo en que por favor se apoye, a veces es como que, qué enfadosa la persona, o qué enfadosos son estos, pero creo que tenemos o tienen mucha razón en querer exigir esos espacios y que siga habiendo ese tipo de desarrollo. Por ejemplo, está un programa que se llama Desarrollo Cultural Municipal, donde particulares pueden meter proyectos y eso sirve también y en su momento ayudó a conseguir instrumentos para la misma escuela y para la misma orquesta, y todo estaba el máximo provecho que pudo. Instrumentos que ni sabes, que el corno, que esto, que el otro. Yo escuchaba al maestro decir, es que esto nos va a servir para acá, y suenan súper fregón. O sea, son instrumentos rebuscados, pues, ¿no? Que te dan un sonido que a la hora de juntar toda una orquesta es otro rollo, pues, son ¿no? parte importante. Oye, ¿y dónde nos encontramos en la escena cultural ahorita en México? Peñasco, México. Pues, ¿cómo ves el escenario en ese tema? Fíjate que he estado un poquito, a lo mejor distante, ¿no? Yo creo que bien. México siempre va a estar bien culturalmente. México tiene una cultura muy rica. Municipalmente hablando, yo creo que ya están trabajando esas generaciones que se forjaron incluso desde antes de la gestión, ¿no? Donde tuvimos la fortuna de estar, y ya hay un poquito más de actividad, ¿no? Yo veo muchos amigos que son músicos, excelentes músicos, también personas que ya están incursionando en teatro, ya por hobby, por gusto, y la danza ya está bien fuerte. O sea, Peñasco va creciendo en todos los sentidos, y yo creo que no estamos estancados, ¿no? Que podríamos meterle un poquito más de gasolina y insistir en que seamos un referente, como creo que en algún momento lo fuimos, una efervescencia. Yo creo que podemos lograrlo de nuevo y mantenerlo, sostenerlo, pues, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Yo, como papá de dos niñas, digo, todavía de 16 y 17 años, se me hace bien importante fomentar eso en los niños y jóvenes, ¿no? Viéndolo desde esta perspectiva, pues. No es que los distraiga, sino que su atención los llamas a cosas positivas, buenas, y que ellos ya les den el uso y el enfoque, pues también, ¿no? Positivo y bueno, pues que sea siempre para manifestarse o para servir, pues, ¿no? A la comunidad. Oye, Chago, y nos comentabas que hace 8 años decides incursionar en la parte del tatuaje. ¿Cómo se da ese cambio que de cierta manera incluye el dibujo, ¿no? Pero de dibujar, de hacer pintura, de hacer graffiti, de hacer todo lo que te había tocado estar involucrado anteriormente al tatuaje? Yo recuerdo que en nuestros, y ahorita nos lo platicarás, ¿no? El tatuaje en una época pues no era algo que fuera tan socialmente aceptado, ¿no? Pero ¿cómo lo viste tú como una oportunidad de emprender y sobre todo de desarrollar tu talento, ¿no? Sí, fíjate que esa inquietud viene desde que empecé a escuchar la música de rock, ¿no? Desde los 12 años, y que yo ya tenía el gusto por el dibujo. Me acuerdo que veía esas portadas y yo copiaba. En las libretas se usaba poner los nombres de las bandas de rock y copiar a lo mejor algún dibujo, y yo miraba mucho que las calaveras, que esto, que el otro, y miraba a esos exponentes, ¿no? De esos artistas, esos músicos,
y apenas traían algo aquí en el hombro y ya era wow, o sea, no era tan, ahora ya es un traje completo casi, ¿no? Y yo siempre dije, bueno, me gustaría ser dibujante profesional, ni siquiera pensaba en ser la palabra diseñador, y me gustaría aprender a tatuar, ¿no? Y siempre lo traje desde ahí, de los 12 años, si mal no recuerdo, pero por prejuicios, la sociedad, la familia, ¿no? Los amigos, etcétera. Mi papá, en paz descanse, estaba en contra totalmente de los tatuajes, ¿no? O sea, para yo poder mostrarle esto, fue una misión casi imposible, ¿no? Fueron meses, años, porque le tenía respeto y un amor que no te podría describir, más que un temor, pues, ¿no? Era como no hacerle pasar un mal rato. Cuando le platiqué que iba a emprender negocio de tatuaje, él curiosamente conoció un tatuador que estuvo aquí rentándole a un hermano de él, a un tío mío. Uh-huh. Entonces, era una persona culta que se ponía a nivel de los viejones, ¿no? Me refiero a mi tío, a mi papá, a tomarse ahí un traguito, una cervecita en la banqueta, ¿no? En la calle 13, ahí donde estaba el local. Y mi papá siempre tendía a preguntar, ¿cómo te va en el negocio? Entonces tenía un referente y me dice, oye, es buen negocio. Dice, me acuerdo que Álvaro, así se llamaba la persona, el animal, le decían, me acuerdo que Álvaro me contaba que le iba bien. Está bien, me dice, nomás que tú no te vas a tatuar, me dice, ¿no? Y yo ya independiente de su casa, de la familia y todo, ¿no? Y le digo, ¿y cuándo has visto un tatuador que no esté tatuado? Y tú me dices, o sea, ¿por qué vas a hacer lo que todos hacen? Te vas a tatuar, y se voltea, dice, y se va. Como diciendo, hasta aquí llegó y fue no hay más tema de palabra. Y dije, ve nomás, o sea, a todo lo que me tengo que enfrentar, ¿no? Y a lo mejor eso es hasta cierto punto risible para los tatuadores que tienen más años que un servidor, porque a lo mejor no batallaron con eso, ¿no? Pero yo siendo teniendo esas costumbres familiares, ese respeto, pues es algo que fue complicado dentro de lo bonito, ¿no? De la familia. Y yo creo que es un tema cultural en México, porque conozco personas ya grandes que están todas tatuadas, que todavía les pesa decirle a las mamás que van a tener un tatuaje nuevo, pues, ¿no? Es como deporte nacional. Se va a tatuar, voy a ir con la chancla y le voy a dar, ¿no? Oye, ¿y qué te dijo tu papá el día que le enseñaste el primer tatuaje? Me dijo, ¿sabes qué? Me dice, ya, eres tú, te conozco de toda la vida, me dice, ¿no? Ya me resigné, me dijo. Entonces, pues adelante, me dice, no, ya ni lo voy a sufrir, dijo. Ajá, ni modo, me dice, bueno, le digo, yo porque te amo, papá, le digo, porque te quiero, o sea, no es por miedo ni nada, le digo, o sea, no quiero que tengas un mal rato, pues, o algo. Entonces me dice, no, pues ya, así como la barba esa que traes, pues traía la barba como hasta acá, y le digo, no, pues ya sé que no te gusta la barba también, ¿no? Ni y la colita. Ese pelo que traes allá, no, le digo, pues espérame, le digo, no, déjame agarrar aire. Me va muy bien con él, pero siempre le tuve mucho respeto porque tenía su carácter, ¿no? Uh-huh. Y fue algo como muy... Mi mamá también, de repente, mijo, nada más no te hagas esos diablos y esas calaveras. Mal, le digo. Pues hoy lo que digo... Si tú me hiciste, tú me conoces, le digo, ¿no? Entonces, creo que esa es mi experiencia, ¿no? Pero lo veo mucho en todos los clientes que tengo y lo que me comparten, ¿no? Porque también te comparten su perspectiva de que, y ahorita que me vea... Y te digo, personas adultas independientes, ¿no? De ese núcleo, siguen teniendo ese respeto y ese miedo también. Es lo bonito del tatuaje y es lo complicado, pues. De hecho, hay muchos estudios en todo el mundo que se llaman Perdóname Madre, ¿no? Así se llaman. Así se llama. No hay uno nada más. O sea, en varias ciudades y no es cadena, pero es como, perdóname madre, pues me voy a tatuar, ¿no? Oye, no lo conocía. Oye, y en tu experiencia, ya 8 años tatuando, no sé si llevarás la cuenta de cuántos tatuajes has realizado, pero ¿por qué se tatúa la gente? ¿Qué los motiva o qué nos motiva? Yo tengo tatuaje. ¿Qué es lo que has aprendido de esos años que dices, esto es el común denominador que tienen las personas que vienen a tatuarse, que los motiva? Ok, mira, yo te platico desde mi experiencia como tatuador.
respetando a todos los tatuadores más grandes y que tienen mucho más tiempo, ¿no? Mi experiencia ha sido, las personas a veces se van y se tatúan por simple gusto, por pertenecer o ser cool, como decimos, ser alguien buena onda que trae un tatuaje, como en primer lugar, ¿no? Y hay otras personas que lo hacen por un significado muy grande y muy fuerte para ellos, ¿no? El nombre de la mamá, el nombre de los hijos, o algo que signifique el que soy papá y tengo mis cachorritas, ¿no? Viene por ahí, acompañado de eso. Muchas veces es terapéutico también. Cuando la persona que me ayudó a darme la plática de inducción de qué era el tatuaje, me dijo, te vas a convertir en psicólogo, tatuador y paño de lágrimas, me dijo, ¿no? Porque te van a platicar historias como no tienes una idea. Y yo lo relaciono también mucho a eso porque me ha pasado, con todo respeto, no voy a decir nombres, familiares que han fallecido. Y me tocó una persona que fue a ponerse algo referente a uno de, no voy a decir si hijo o hija, ¿no? Pero uno de sus hijes, pues, o hijas. Al momento de hacer el tatuaje, fue como liberador para la persona. Totalmente fue una cosa que a mí se me enchinó la piel, porque fue como, seguro estoy que no sanó esa pérdida, pero estaba tan emocionada la persona que dices, o sea, lo va a llevar por siempre, y lo miraba y lo volví a ver y lo volví a ver, y al tiempo me encontré a la persona y era como que, mira qué bonito está, y la tengo conmigo y esto y el otro, o sea, son cosas que también es la parte bonita del tatuaje, ¿no? Es la parte bonita, ese significado, esa carga que tienen, así como también de repente traer un personaje de película en el brazo porque eres muy cinéfilo o porque se te ocurrió hacer cualquier cosa, ¿no? O el corazoncito del Bad Bunny, como te digo, que es como pertenecer a una camada de una generación que le gusta cierto tipo de música. Sí. Pues es de todo, ¿no? Pero sí, el tatuaje finalmente es terapéutico y también como que tú defines quién eres, ¿no? Yo escucho mucho rock y me voy a hacer tatuajes que la gente sepa que soy muy rockero, que soy muy... algo así, pues, ¿no? Oye, ¿y en qué momento? Porque me imagino, pues empiezas a tatuar, emprendes en la parte del tatuaje, te sirve como una manera de seguir con tu pasión en el arte, de dibujo, de cierta forma. Pero ahorita mencionabas que alguien que te dio la inducción en el tema del tatuaje te dijo, te vas a volver psicólogo, vas a tener que aprender a escuchar a las personas, los vas a escuchar, etcétera, etcétera. ¿En qué momento te cae el 20 de lo que significa estar plasmando en la piel de la gente y que para muchos ya es algo que va a durar toda la vida? Momentos con tanto significado o situaciones con tanto significado y dices, a la torre si la riego. O sea, porque me imagino que debe haber cierto nerviosito de decir, después de una plática con una persona que este tatuaje que le voy a hacer, que es la cara de su mamá, significa tanto que me lo contó 2 horas platicando, yo logré sacar la imagen para poderla plasmar y que la riegue. O sea, me imagino que lleva cierta carga, ¿no? Sí, es una responsabilidad bien grande. O sea, es algo que a mí me pasa, por ejemplo, que voy a empezar un tatuaje pequeño o grande y empiezo a sudar. No a chorros, pero yo me doy cuenta que es como un calor y es el nervio, pues. Es el nervio porque vas a... O sea, después de 8 años lo sigues teniendo. Sí, tienes que cuidar a la persona. Es parte de lo que también tienes que aprender, ¿no? Porque, soy muy bueno dibujando, pero tienes que saber cómo manejar el equipo, ¿no? Y todavía todo el tiempo me da ese nervio. A lo mejor el primer tatuaje del día, ¿no? Ajá. Tampoco voy a decir que todos, pero todo el tiempo me pasa. Y si dejo de tatuar 3 días, siento que dejé de tatuar 1 año. O sea, la máquina me pesa diferente, y cómo me acomodo, o sea, hay otra cuestión también que es la ética, ¿no? Ajá. O sea, el trato que le das a la persona. Tienes clientes varones, mujeres, tienes que saber cómo atender al varón y cómo atender a la mujer. Sí, o sea, porque luego hay tatuajes en zonas complicadas del cuerpo, ¿no? Exacto. Entonces, yo me reservo qué tatuar y qué no. Yo tengo bien claro qué es lo que no tatúo, ¿no? ¿Te ha tocado decir que no en varios? Me ha tocado decir que no en varios. Ajá. Sí, porque son cosas que pueden
que te pueden traer algún tipo de situación pues comprometedora, ¿no? Ajá. Malentendidos. Entonces yo prefiero decir no. Una persona que me dijo, pero es tu trabajo. Sí, pero discúlpame, yo no voy a hacer ese trabajo, pues no. Si quieres buscar otras opciones, te recomiendo. Y esa es la cuestión del tatuaje, la ética, el trato, el respeto, una mirada mal colocada, una simple sonrisa, o sea, un comentario inadecuado. O sea, tienes que cuidar mucho todo ese tipo de situaciones porque también es una responsabilidad muy grande, ¿no? Uh-huh. Entonces, es mucho lo que engloba el mundo del tatuaje. Y esta persona, aparte de decirme cómo acomodar y todo este tipo de cuestiones del tatuaje, me dijo el respeto y la ética, sobre todo, ¿no? Para empezar. Entonces, han sido casi 8 años donde gracias a Dios no he tenido ninguna situación, ningún problema con nadie, con ninguna persona, ¿no? Pero sí es algo con lo que te tienes que comprometer también, pues. Oye, ¿y cuál ha sido el tatuaje que dijiste, me pasé de lanza, o sea, me quedó bien fregón? O sea, seguramente hay uno que dices que tú mismo reconoces lo que hiciste, ¿no? Que seguramente en todos tienes un cariño, es tu trabajo, al final de cuentas estás plasmando parte de tu arte, y yo soy de los que piensa que el artista, a pesar de que yo no lo soy, deja parte de sí en cada obra que hace, pero ese que dijiste, sí se sale de lo que... Es más, yo mismo me voy un premio, ¿no? Yo mismo me doy un premio. Yo creo que el tatuaje que más me ha dejado marcado, yo creo, hice uno de Messi, ¿no? Del futbolista, en la pierna de la persona, ¿no? Entonces, muy fan de Messi, futbolista y muy bueno para jugar también. Y entonces le hice un collage de imágenes de Messi eufórico gritando un gol, Ajá. otro de espaldas con el Camp Nou de fondo, ¿no? El Barcelona, y otro con un perfil muy serio, tipo 3/4. Para mí fue un reto bien grande y me dio mucho gusto compartirlo porque no me han dado mucho la oportunidad de hacer retratos, porque como que culturalmente también nos estamos acostumbrando en Puerto Peñasco al tatuaje, ¿no? Ajá. Entonces, hago de Lionel Messi, lo subo y le pongo los hashtags a morir, ¿no? De que Leo Messi tatuaje. Todo lo que Messi, se te ocurrió de Messi. Entonces, llega un momento en noviembre, cuando estaba por empezar el Mundial, yo creo, el pasado, todavía no eran campeones, les faltaban unas semanas, ¿no? Que me contactan de Argentina en un correo de una productora audiovisual y me mandan mensaje, vimos tu trabajo y vamos a hacer un documental de Messi para Apple TV y nos gustaría saber si nos puedes compartir, si nos permites compartir la imagen de tu trabajo y si tienes documentado cómo lo hiciste. Afortunadamente, como era un tatuaje muy elaborado y un reto, había grabado ¿En serio? en partes el proceso. Y les mandé todo el archivo y me comuniqué con ellos. Corroboré, pues dije, a lo mejor es una broma porque no me la creía, ¿no? Y finalmente les mandé los archivos, ya no supe, a lo mejor no lo incluyeron. Pero lo que voy es, y si lo hubieran incluido, a lo mejor fue un segundo en el collage, en la ¿no? imagen. De los tatuajes, de lo que provoca, ¿no? El personaje. Pero la satisfacción de que te hayan visto y hayan elegido entre miles pues todo el de mundo, tatuajes, seguramente todo el agarraron y pusieron hashtag Messi, pues Messi, y salieron millones y que dieran con el tuyo, ¿no? Messi es pues internacionalmente conocido, desde Japón hasta, no sé, hasta... entonces para mí fue como, bueno, por ahí vamos haciendo bien las cosas, ¿no? Yo creo, después me contactan también para un documental que venían haciendo del Mar de Cortés y querían aderezar las historias con los temas que eran principales, ¿no? La biodiversidad y todo eso. Y ¿sabes qué? Necesitamos de un tatuador y nos gustó mucho tu trabajo y estuvimos viendo todos y te elegimos a ti para ver si quieres salir en el documental, ¿no? Entonces yo creo que a raíz de ese tatuaje se me abrieron también un poquito más las puertas, ¿no? Uh-huh. Definitivamente ha sido el de Messi el que tuvo un poquito más de empuje. De empuje. De empuje. Recientemente hice uno de este artista Marilyn Manson. Ajá. Una cliente me pidió, es un tatuaje, pues, tiene un buen tamaño y pude desplayarme y hacer un retrato. Es un reto por las sombras, por los volúmenes en el rostro, que no se vea un ojo un poquito acá y el otro acá, o sea, también es una
cuestión de desarmar, como decía hace rato, ¿no? Una bomba. O sea, tienes que estar bien concentrado, ¿no? Puedes estar platicando, escuchando música, pero el 99% de tu mente está enfocado en el trabajo. Es cansado, ¿no? Sí, y esta persona lo compartió, la cliente lo compartió porque está en grupos de Facebook y foros de Marilyn Manson, y se hizo un debate alrededor del tatuaje pero fuerte, pues, ¿no? Lo subió y yo creo que la mayoría estuvo de acuerdo y se lo aplaudieron y todo, y hubo quienes dijeron algún comentario pues no tan favorable, pero seguramente no en términos de la calidad del tatuaje, sino en el hecho de tatuártelo. Pues. Espero que no. pero sí, porque la verdad no, ahí sí que puedo decir que me concentré al máximo, ¿no? Y traté de hacerlo como todos, ¿no? Lo mejor posible. Pero sí fue algo muy, que también me permitió exponer mi trabajo, ¿no? Más allá, pues. Y ahorita mencionas que lo subieron a redes. El común denominador en ambos, yo creo que para muchas de las cosas que hacemos ahorita es precisamente lo que estamos haciendo, ¿no? El tema de redes sociales, cómo muchas veces tu trabajo se puede potencializar si lo subes a redes y si sabes comunicarlo. Sí, es bien importante darle buen uso, ¿no? Y ya es la nueva forma de dar a conocer este tipo de trabajo y otras actividades también, ¿no? Que te generen, pues, ¿no? A lo que te dedicas, ¿no? O como cualquier actividad artística. ¿Cuántos artistas han salido por estar frente a una cámara y lo suben y se viralizan y se hacen súper famosos y hasta millonarios, ¿no? En este caso, yo sí he tratado de usar las redes pues a favor a nivel local, ¿no? A nivel local y a lo mejor a nivel Arizona cuando lanzas esa imagen que lleva publicidad y también afortunadamente tengo varios clientes de Arizona que vienen nada más a tatuarse aquí a Puerto Peñasco como una opción de que allá los tatuajes están 7 veces más caros, pues, ¿no? A lo mejor, sin exagerar, y es una opción para que vengan aquí también y encuentren cierta calidad a un precio más accesible, pues, ¿no? Y siempre tú recomiendas el tatuarse, siempre que busquen un lugar que cumpla con las medidas, pues, de higiene, que sea, como dices, que sea un tatuador que sea ético, que sea responsable, ¿no? Sí, claro, que se fijen en todo ese tipo de detalles y que pregunten sin ninguna pena ni vergüenza. Yo creo que no hay estudio irresponsable. Yo creo que todos los tatuadores tienen bien claro qué es lo que tienen que hacer y qué no deben hacer, ¿no? Yo me atrevería a decir que no hay estudio irresponsable. Aquí en Puerto Peñasco hay varios. Creo que yo fui el tercero, así bien con aviso de funcionamiento y todo. Y están los tatuajes que hacen en casa, que se vale, pues, ¿no? O sea, entre amigos y todo. Siempre hay que tener cuidado nada más porque estás entrando en el cuerpo de la persona, en la piel, y hay cosas que hay que manejar con mucho cuidado. Pero sí, es algo que les recomiendo que estén bien seguros de qué es lo que les van a hacer y con qué, ¿no? Oye, tu estudio se llama Sangre de mi Sangre. Se llama Sangre de mi Sangre. Elegí el nombre porque al principio se llamaba Renegade y decidí cambiarlo porque pues tiene que ver, ¿no? No es que haya un sangrero en una sesión de tatuaje, pero tiene que ver un poquito con la sangre. Y era la forma en que mi abuela Tica me decía cuando me chipiloneaba y que yo estaba muy pequeño, ¿no? Sangre de mi sangre, alma de mi alma, y siempre lo he tenido bien anclado. Y cuando me puse a buscar otro nombre, dije, yo creo que este es el correcto, pues, ¿no? Y así se llama. Hay quienes le dicen Sangre por Sangre al estudio, por la película. Por la ¿no? película de... Pero es Sangre de mi Sangre y tiene ese significado por mis hijas, por lo que hago y por todo, ¿no? Oye, ahorita mencionabas que el tatuaje de Messi. Eres un apasionado del fútbol, ¿no? ¿Te gusta ver el fútbol también? Me gusta mucho ver el fútbol, de todos los países. ¿A qué equipo le vas? Al poderoso América. Eso. No hay otro, pues. Los amigos, los que me conocen, saben que... Eres un apasionado del América. Me pongo a alegar con quien quieran ahorita. Si quieren, no pasa nada. Y algunos me dicen naco y todo lo que ustedes quieran, pero yo le voy al América desde que me acuerdo, pues, ¿no? Me gusta mucho el fútbol, lo disfruto. Me gusta ver a Messi, me gusta ver a Cristiano Ronaldo. O sea, no tengo un pleito con esa competencia, ¿no? Que hay. No, al contrario. Qué bueno que nos tocó vivir en la era de Messi y de Ronaldo. Que nos tocó ver esa era, así como nos tocó ver a Jordan a lo mejor en nuestra infancia, ¿no?
Y estoy seguro que Messi no fuera lo que es sin Ronaldo y Ronaldo no fuera lo que es sin Messi. Exacto, o sea, es una competencia sana, más allá de lo que manejamos los espectadores, que yo creo que nosotros somos los que terminamos discutiendo cuando ellos están... Sí. Tienes toda la razón, o sea, Cristiano va goles arriba, Messi yo creo que sabe motivar y decir, pues yo voy a hacer más goles y más asistencias y más trucos, ¿no? Es algo muy, muy, pues muy fregón que nos ha tocado ver y que creo que va a quedar para la historia, pues, ¿no? Y ahorita mencionabas y cambiando un poquito el tema de las preguntas, que tienes 2 hijas, 2 sangres de tu sangre. 2 sangre de mi sangre. ¿Cómo ha sido el reto de tener 2 jovencitas de 16 y 17 años y ser padre soltero? Fíjate que soy el vato más feliz del mundo de tenerlas conmigo porque desde hace años que vivían con su mamá en la ciudad de Empalme, ¿no? Desde que ya no estamos juntos. Y pues tengo la fortuna de tenerlas desde hace 2 años exactamente, en verano, ¿no? Y la verdad que es complicado, pero feliz de la vida. Pues, o sea, son 2 muchachas ya, chamaquitas, ¿no? Muy, muy tranquilas, muy mesuradas, y pues para mí son todo, pues, o sea, no hay una razón que más fuerte que ellas para que yo siga viviendo y tratando de hacer, pues, ¿no? No es fácil porque estar yo solo con ellas, siendo mujercitas y todo, pues tienes que cuidar mucho las formas, ¿no? Y los temas, y cómo abordarlos. Y los temas, y qué ejemplo les vas a dar, porque a veces uno es medio batalloso pero yo creo batalloso y medio. Batalloso y medio. Pero creo que ellas han sabido captar lo bueno y lo malo. Yo creo que lo han visto y lo han descartado. Bueno, me refiero a malo con lo mejor conductas, con manejos de estrés cuando estás un poquito cabeza abajo, por cuestiones de trabajo, situaciones y que todos tenemos, responsabilidades. Ellas han sabido también, ellas han hecho una buena labor también, el adaptarse a un papá y desprenderse de la mamá en buena lid, ¿no? De común acuerdo y todo. Pero yo creo que para ellas no es fácil estar con la figura materna y de repente llegar con él. Oye, ¿y heredaron el gusto por el dibujo o el arte? Yo creo que Camila es la menor, Victoria la mayor, Camila un poquito más, pero las 2 tienen un poquito de dibujo, pero como que no lo explotaron. Yo antes no había internet y yo me la llevaba pensando y dándole vueltas a lo que le tenía que dar vueltas y dibujando, porque era y escuchando música, pues, ¿no? No había como que te conectaras a algo y sí, tenías que hablar por teléfono al amigo, ¿no? O sea, para ponerte de acuerdo en algo o simplemente para platicar. Y ellas, pues, ahorita tienen a la mano, pues, todos los dispositivos, ¿no? Para estar viendo y comunicándose y haciendo tareas y todo lo que, todas las cosas nobles que nos trae esto. Que nos trae, ¿no? Sí, sí, definitivamente ser padres es un reto, ¿no? Y cada vez más con tantas... Digo, cada etapa de la vida o de la historia ha tenido sus retos seguramente, ¿no? Pero pues ahorita hay demasiada información, cosas que tal vez no puedes controlar. Y como bien dices antes, no había internet. Pensabas y lo plasmabas en un dibujo. Exacto. Y ahorita a donde voltees hay información, estás en el teléfono, estás en la televisión, en YouTube, hay muchas cosas o variables que no puedes controlar de información que está llegando. Muchos distractores, ¿no? Porque no es fácil no distraerte con lo que te ofrece toda la tecnología. Hoy en día hay quienes sí son muy disciplinados o muy prácticos y no tienen ni un perfil a lo mejor en ninguna red, pero hay quienes sí tenemos que estar en ese mundo, pues, ¿no? Por diversión y aparte, pues, por trabajo, ¿no? Por cuestiones de trabajo y de responsabilidades. Pero sí, volviendo al tema de este parecito, son buenas niñas, pero sí, esa parte del dibujo yo creo que me hubiera gustado, ¿no? Inculcarles y todo, pero también dije, no, ellas van a hacer lo que vayan a hacer y me responden con la escuela, que es lo importante, ¿no? Y que son bien portadas, ¿no? Hasta ahorita. Y si no, ya saben cómo está el asunto. Oye, Chago, y durante la plática, y que te agradezco que nos has compartido muchas experiencias y detalles, has mencionado varias veces a tu papá, que sabemos que lo perdiste recientemente. Y seguramente, pues ahora sí que hay una enseñanza y algo que dejó tatuado en ti. Sí, cómo no. Mi papá... pues aprovechando, digo,
agradezco a Dios que mi mamá está aquí, ¿no? Con nosotros, y que tengo mis 2 hermanos, mis sobrinos, y mi sobrina, mi sobrino y mis 2 hijas. Mi papá se fue el 25 de octubre, todavía no pasa ni el año, pero fue una persona muy, yo creo la mitad de mi vida, ¿no? Y la otra mitad es mi mamá, metafóricamente hablando. Logré tener una relación muy buena con él y ya no está. Y todo eso que te digo de estricto, de que tenía su forma de pensar, siempre yo creo que lo supe como capotear, ¿no? Pero sí es alguien que me hace mucha falta, pero que entiendo que es ley de vida, ¿no? Y me quedo con lo bonito y con todo lo que... Traté de aprovecharlo al máximo. Y si hay algo que yo tuve con la muerte de mi papá, es que le aprendí a la vida así. ¿Me explico? O sea, me venía ahogando a lo mejor con problemas de trabajo, personales y todo lo demás. De repente a mi papá le diagnostican cáncer y se va, ¿no? En poco tiempo. En poco tiempo, era una persona muy fuerte, 83 años, y andaba con la pala y cortando sus ramas y todo. Y de repente ya la quimio fue la que lo debilitó. Pues son cosas que pasan, son riesgos, ¿no? Pero él estaba muy bien y de repente pues ya, se tuvo que ir y te deja una enseñanza de vida en lo personal. A mí me hizo precisamente inconscientemente el niño que todavía quedaba en mí ya no existe. Todavía, a pesar de tener esta edad y todo lo demás, yo sentía la protección de la figura paterna, ¿no? Porque aparte de todo, pues es el papá y era una persona muy afectiva y muy cariñosa, y te lo demostraba sin pena, ¿no? Yo llegaba a veces y me acostaba en el sillón de la sala de su casa, y si me quedaba dormido en una siesta, visitándolos, de repente sentía que me plantaba un beso aquí en el cachete, ¿no? O sea, fue un hombre muy, muy, muy amoroso, muy preocupón, muy de estar siempre al pendiente. Y yo creo que es una lección de vida bien grande, ¿no? Yo creo que empieza la otra temporada, pues, ¿no? De la vida para mí, y me enseñó de golpe muchas cosas, ¿no? A madurar muchas cosas que me hacían falta madurar, pues, ¿no? Y lo digo en el mejor de los sentidos, pues. Pero sí, yo creo que pocas personas como él, que debe haber muchas, pero sí me dejó la vara muy alta para esto de la paternidad, y yo trato de seguir su ejemplo y llegarle un poquito perdí a las rodillas, ¿no? De lo que él hacía, de lo que sí, él fue contigo. sí, con mis 2 hermanos, conmigo, siempre bien agradecido, y la enseñanza que me dejó, su partida ha sido inimaginable. Yo te lo puedo decir, ocuparía 3 horas para describirte todo lo que aprendí con la falta con que ya no esté en este plano. Con que ya no esté. Así es. Pero todo bien, todo. Como él siempre me dijo, el día que yo no esté, tú aprende a ser feliz, y debes de saber que yo he sido feliz y viví pleno, pues, ¿no? O sea, llegar a esa edad con nietos, con tu esposa a un lado, con la familia al pendiente, ¿no? Siempre fuimos de procurarnos mucho, entonces me quedo con eso bonito, y no tengo nada más que agradecer a Dios porque me lo haya otorgado como papá. Y por tantos años. Pues gracias por tantos compartir eso. Oye, Chago, y pues me imagino que alguien que vive de la creatividad y del arte tiene que tener ciertas cosas que te permiten y te refrescan para mantenerte con ideas, creativo. ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer? Dijo un político por ahí, ¿no? Que no falte la caguamita. No, fíjate que una cerveza artesanal. Una cerveza artesanal. En el mejor de los sentidos, yo creo que siempre vas a buscar fuente de inspiración. Y a lo mejor tomarte una cervecita mientras estás en el proceso creativo te va a ayudar, ¿no? Haciéndolo responsablemente, que sería el mejor de los consejos, ¿no? Pero sí, cómo no, poner una buena música, tomarte una cerveza artesanal, 2 o 3, te ayuda también a desinhibirte y ponerte en ese proceso creativo que muchas veces estamos un poquito duros, ¿no? Incluso para soltarnos a bailar, ¿no? Funciona también. A mí me gusta mucho acompañar mi proceso creativo con música, sobre todo, ¿no?
Cuando escuchas, cuando sientes de repente como adrenalina en el... ¿Cuál es la canción que tú sabes que te va a despertar, que te va a conectar con esa parte? ¿Tienes una en específico? Puede ser de Los Fabulosos o... Pues, fíjate que son varias, ¿no? Así de bote pronto yo creo que te puedo decir que puede ser una de Los Fabulosos Cadillacs, la que se llama El Muerto, que es como una canción muy con tambores muy africanos y una distorsión de heavy metal y todo, que te hace que te hierva la sangre, ¿no? Pero si me pones una de Cristian Castro, también me pega un levantón, pues, o sea, es que yo creo que es lo que es, pues, ¿no? O sea, yo creo que el arte en su expresión tienes que aprovechar al máximo de los sentidos, pues, ¿no? Ujú. No encasillarse en una sola rama y decir, yo solo escucho metal y jamás te voy a escuchar una cumbia, no, hombre. Agarra lo que sea, y muchas veces la romántica, sin estar pasando una No, situación ajá. de desamor, Sentimental, ajá. la cantas con todo el fervor y eso mismo fervor que sientes, yo me atrevo a decir que te ayuda a plasmar a la hora de estar creando algo, pues, ¿no? Lo puedo comparar y es como combustible, pues. Y si le agregas unas 2, 3, 4 cervezas artesanales, pues Mucho mejor. también, mucho mejor. Oye, ¿y cuál sería la visión que tú tienes de la cultura para Puerto Peñasco? Para Puerto ¿Cómo te Peñasco, gustaría verlo? ¿Cuál sería el a mí- ideario, no? ¿Cómo te gustaría? fíjate, a mí me gustaría que las personas que estén responsables en lo fuerte que viene siendo el gobierno municipal, por ejemplo, que es el que más podría gestionar, ¿no? Porque hay promotores culturales independientes, pero es difícil a veces. Ujú. Que le pusieran atención a la infraestructura. A la infraestructura, sobre todo para los niños, pues, ¿no? Porque uno como grande ya puedes hacer uso de tus recursos para tomar un curso en línea, a lo mejor para comprarte esos plumones o esos pinceles que son muy especiales, o ese instrumento musical, pero que a la mano esté por parte de la ciudad, que te pueda brindar los espacios y los instrumentos o los utensilios que vas a usar para el desarrollo artístico, pues, ¿no? En las 4 disciplinas, pues, ¿no? Que hay un lugar para teatro, que haya un lugar para música e instrumentos, que haya un lugar para artes plásticas, desde pintura, dibujo, hasta moldeado, escultura. Y la parte de la danza también es bien importante, pues, ¿no? ¿Cuántas niñas no han salido, que ahorita ya son mujeres que se lograron, que estuvieron practicando una disciplina en danza, ¿no? Ujú. Contemporánea, en hawaiano, en lo que sea. Pero es una disciplina que te ayuda en un enfoque y cómo lo aplicas en tu vida diaria, ¿no? Yo creo que eso es lo que a mí me gustaría para Puerto Peñasco, que se propusieran cosas que realmente atendieran la cultura en general, ¿no? Mi enfoque sería a los niños, ¿no? Sin descartar a los grandes, ¿no? Sí, sin dejarlos de lado. Mi experiencia me dice que el enfoque es a los niños. Y no solo en la cultura, yo creo que en general, ¿no? Deporte. En el deporte, en el cuidado del medio ambiente, en enseñarles valores, en todo. Que les enseñen de economía también, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo bien importante, pues, porque siempre va a ser parte, es como respirar, o sea, siempre vamos a necesitar tener una clara idea de cómo administrar nuestros recursos, pues, ¿no? Ujú. Que si son pocos, hacerlos que rindan más. Y si son muchos, saber cómo distribuirlos también. Eso es algo que también debería de tomarse en cuenta. En este caso, hablando de lo artístico, lo cultural, yo creo que es bien importante para el desarrollo de los niños en general, así como el deporte, ¿no? Sí. Oye, Chago, y la pregunta final que siempre hacemos ya en Visionarios. Si pudieras, metafóricamente, hacerle un tatuaje a ese niño de 9 años que tuvo su primer acercamiento a la Casa de la Cultura, que de cierta manera es tu camino formal, ¿no? A profesionalizarte en lo que ahora realizas, ¿qué le pondrías? Al niño de 9 años. Híjole, a ver, ¿qué sería? ¿O qué le dirías a ese niño de 9 años que... Yo le diría que siguiera por el mismo camino, que no se saliera de ese carril y que lo hiciera con toda la certeza de creérsela, de que es lo que es, ¿no? De decirle, ¿sabes qué? Haz lo que tengas que hacer, nunca dudes de ti mismo, continúa, pero échale más ganas todavía. Que nada te baje, que nada te desmotive
y principalmente fíjate en tus protectores principales, que son tus papás, ¿no? O sea, yo haciendo como una retrospectiva, se le dice, ¿no? Muchas veces dudé y todavía ahora en estos tiempos a veces veo un trabajo mío y digo, no me gustó, por ejemplo. Pero a veces soy muy duro conmigo mismo y creo que es parte creo que eso es bueno hasta cierto sentido, porque te la tienes que creer sí o sí, pues, ¿no? Yo le diría al niño, enfócate y no pierdas de vista esto que tú tienes, porque para el fútbol no eres bueno, para el básquetbol no eres bueno, entonces, pero eres bueno con el lápiz, ¿no? Con la pluma, entonces dale por ahí y sé inteligente, a ver, enfocado en qué lo vas a aplicar, pues, ¿no? Porque sí es difícil. Vivir del arte siempre va a ser difícil, ¿no? Como puedes hacerte alguien económicamente hablando muy exitoso, es 1 entre 1000, ¿no? Hay que seguirle dando y chambeando. Me regreso un poquito al concurso de carteles cuando era un joven estudiante. Fui a buscar al director de mi facultad, de mi universidad, a decirle, no, director, mire, gané y represento a la escuela, y lo estuve buscando y me sacaba la vuelta, no se me va a olvidar. Y ya cuando finalmente lo logré ver, fue en el estacionamiento rumbo a su carro. Y llegué y le dije, mire, director, es que yo tengo rato buscándolo, gané el primer lugar, ¿no? Le ganamos al Cetis, le ganamos a Tijuana, le ganamos a la Xochicalco, y era todo lo que me querías decir, me dijo. Y yo ya tenía como unos 20 años, yo creo. Y dije, perdón, ¿eso era todo lo que me querías decir? Se sintió atacado esta persona, ¿no? El director de la universidad. No le gustó que lo abordara y le dijera, oiga, gané un concurso, pero lo ganamos todos los de la universidad. Estoy representando a la universidad. Entonces, así me contestó, me dijo, ¿era todo lo que me querías decir? Ah, ok. No me dijo, está bien, te agradezco. Felicidades, qué orgullo. No tuvo para decir te felicito, discúlpame por no haber estado cuando, ¿no? O de perdida, de dientes para afuera, como dicen, ¿no? Y lo incluyo en esta como ejercicio de qué le diría al niño de 9 años, porque fue desmotivante para mí, a mis 20, 21, no recuerdo. No esperaba que me dieran un premio, ni simplemente que me hubiera dicho... Gracias por... ¿Sí? Eres el orgullo de la universidad. El orgullo, o qué bueno que destacamos entre las demás universidades. Tengo prisa, ya me voy. Pero fue una respuesta dura, y me acuerdo que me fui, pero enojado, y lo que le sigue, ¿no? Ya no lo quise ver nunca al amigo, o sea, ya no quise saber de él, y ya no me quedé con una buena impresión de él, pues, ¿no? O sea, y muchas personas como esas se le van a aparecer al niño de 9 años, y tienes que seguirle adelante, y confiar en las principales personas que están en tu vida, ¿no? Que en su momento, como un infante, pues son tus papás, tu familia y las personas que te acobijan con ese amor de sangre, pues, ¿no? Y sobre todo confiar en el talento y en la habilidad que tienes, ¿no? Claro, o sea, yo tenía amigos muy buenos en el básquetbol y todo, yo decía, ¿yo por qué no puedo? Pues no puedo hacer ese dribbling y todo, pero yo tenía otras aptitudes, y lo digo con mesura, ¿no? Sí. Y estoy bien agradecido, bien contento de poder vivir de ello y saber que de alguna manera lo he logrado hasta ahorita, pues, ¿no? Así es la anécdota o la experiencia personal, pues. Chavo, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber compartido sobre todo tantas experiencias, tantos momentos de tu carrera artística. Mi reconocimiento no el talento, para el don que recibiste y que lo lleva mucha gente plasmada ahorita en muchos tatuajes. Estoy seguro que por ahí hay muchas pinturas tuyas también que dibujaste en algún momento de tu vida y que han marcado la diferencia, ¿no? Y que han logrado poner en esos dibujos mucha esencia de lo que tú eres y sobre todo lo que tenemos en nuestra sociedad. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar un poquito, y también de manera breve aprovechar y decir gracias a todas las personas que me han brindado su confianza, porque no es fácil.
es algo que se agradece, ¿no? Así como tú lo dices, y saber que ellos traen ese poquito de arte, de trabajo en ellos mismos, pues es una satisfacción muy grande, porque es una confianza brindada que no es fácil, pues, ¿no? Entonces, gracias a ellos y pues gracias por la invitación. No, al contrario. Y pues felicidades por el programa y por todo esto que estás emprendiendo y todo. O sea, es algo que le va a hacer mucho bien a Puerto Peñasco. Si Dios quiere, y que mucha gente nos vea y que conozca también tu trabajo. Ojalá Esperemos que sí. te lleguen más tatuajes. Hay otros 10,000 tatuajes más, ¿no? Muchas gracias. Un episodio más de Visionarios Podcast.